Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Berlín, Alemania, comenzamos la transmisión número 166 de Demoliendo Mitos en la Política Charlas. Como todos los domingos, nos acompaña desde Madrid, España, el señor Fernando Moragón. Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Bueno, aquí ya, hemos tenido, hay que decir, según parece, el mes de enero más cálido de la historia desde que hay registros. Lo que es, vamos, efectivamente, ha sido un mes espectacular y lo poco que llevamos de febrero está haciendo también, vamos, esto no parece invierno. 13, 14 grados de máxima, para que la gente se haga una idea. Con sol, es decir, la mayoría de los días, con sol además brillante, o sea, no un sol de este así, de uñas, como decimos aquí, no, nubladito, no. Y, y bueno, pues en ese sentido, pues si esto sigue así, pues ya nos plantaremos en marzo y ya, hombre, siempre puedo hacer, a ver, en marzo sigue siendo invierno, la mayor parte del mes, pero ya es difícil que haga mucho frío. Con lo cual, pues yo, que soy friolero, contento y bueno, no sé, bueno, en ese sentido va acorde, va al lado con la geopolítica que sigue caliente, calentísima. O sea, Trump lo recalienta todo. Es decir, vamos, sí, o sea, es que es una cosa. Y llevamos solo 3 semanas. Va a hacer este lunes, hará 3 semanas, si mal no recuerdo. Y vamos, a este ritmo no quiero ni pensar lo que habrá sucedido o lo que habrá provocado en un año. Porque como estamos viendo, en esta semana lo que ha hecho es sus primeros movimientos. O sea, si estuviera jugando una partida de ajedrez de estas a largo plazo, ¿no? Bueno, que te puedes tirar un montón de tiempo, pues ha hecho los primeros movimientos con 2 o 3 peones. No ha hecho Sí, más. Es sí, de decir, hecho, si no recuerdo mal, ya generó más órdenes presidenciales, como llaman en Estados Unidos a los decretos, sí, que todos los presidentes estadounidenses, por lo menos hasta Roosevelt seguro, con alrededor de 54, si no recuerdo mal, así como también la cancelación, la suspensión de muchas órdenes presidenciales de Biden, con lo cual no solamente las suyas, sino la cancelación de las de Biden. Así que por verdaderamente cierto, hablando de Biden, una de las 50 y tantas que ha firmado, es una de ellas, o varias, no sé si es una o varias, ha retirado la posibilidad de acceder a secretos oficiales al expresidente Biden, a Sullivan, al que fue su jefe de gabinete, ¿no? No, jefe de gabinete no, no, el NSA lo el, llaman al asesor de seguridad el nacional. el asesor de seguridad nacional y también al secretario, que fue secretario de defensa, ya se me olvida, fíjate qué ha pasado, ¿cómo se llamaba el secretario de defensa? Uy, de defensa, perdón, no, es de No, no, Estado, pero al secretario de Estado, a Blinken, Blinken, sí, sí, a sí. Blinken, ya se me va la Darle cabeza, el clearance, como lo llaman, la autorización para el la- acceso a la Casa Blanca, a los y archivos, a los digamos. secretos y tal, y también se lo ha retirado a Obama Sí, como ahora, expresidente, sí, loco, sí, loco por lo que habitualmente, convaliden el acceso a los archivos de la Casa Blanca a los, presidentes anteriores, ¿no? sí, 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 o sea, esto Una cosa muy lo estadounidense, hicieron, pero en lo otros hicieron con países Trump, ¿eh? Biden lo hizo con Trump. sí, 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 O sea, que digamos que le devuelve la pelota, pero ampliada. claro. Eh, Sí, sí, pero como pero una bueno, cosa a entre ver, ellos, porque en otros países automáticamente cuando un presidente sí, abandona el lo gobierno, normal. inmediatamente, sí, carecen de acceso a, a los archivos, bueno, a los recursos de poder del Estado. Pero bueno, en Estados Unidos no, a menos que decisiones como estas, ¿no? Con lo Por cual, cierto, Fernando, veremos. vamos a llamar a todo el Sí. mundo, vamos a recordar, por favor, que nos Ah, ayuden con el pulgar arriba, por ahí más o menos 200 likes y ya 500 demoledores y demoledoras. Recuerden que eso nos ayuda mucho contra la censura a través de la difusión. También ayúdennos, acompáñennos con el compartir, con los comentarios, con la suscripción y si nos quieren ayudar a través de PayPal,
creada por Elon Musk y nada más y nada menos en su momento, y por Thiel también metido ahí, mamita querida, pero bueno, el sistema de pago internacional más difundido, por cierto, y si nos quieren ayudar también o si nos quieren acompañar a través de las membresías, nosotros felices de la vida. Fernando, hoy nosotros con muchos, pero muchos temas a tal punto que no puedo determinar por dónde comenzar. Pues empecemos por Zelensky, ¿no? Que el hombre está fatal, pero fatal, fatal. Comencemos entonces por quizás indirectamente a través de Zelensky, porque esto también naturalmente debe generar aún más desesperación en el presidente de mandato caduco o comediante en jefe, como lo llaman también por ahí, Comediante jefe. Zelensky. Esto de aquí, publicado hoy, esto en inglés, al español, ahora sí. New York Post, esta una publicación de tendencia republicana en Estados Unidos, de tendencia conservadora. Trump revela que habló por teléfono con Putin y dice que el presidente ruso quiere que la gente deje de morir en la guerra de Ucrania. El presidente Trump habló por teléfono con el líder ruso Vladimir Putin para intentar negociar el fin de la guerra en Ucrania, dijo a The Post en una entrevista exclusiva a bordo del Air Force One, el avión presidencial, el viernes. Será mejor que no lo diga, respondió Trump cuando se le preguntó cuántas veces habían hablado los dos líderes, pero cree que a Putin sí le importa la muerte en el campo de batalla. Bueno, si esto es cierto, el primer contacto de Trump con Putin y no con el comediante en jefe. Así que, Fernando. A ver, el comediante en jefe está ya completamente fuera de juego. Quiero decir, el comediante en jefe está muerto de miedo porque sabe que tanto si efectivamente ha sido así y ha habido ya un primer contacto, que no sería de extrañar, y que tampoco es para decir, ya la paz va a llegar la semana que viene, no. Es decir, es normal que una vez que ha salido la administración Biden y Trump es, digamos, más favorable, o su administración es más favorable, tiene una relación con Rusia algo más normalizada, tampoco pensemos que se van a hacer amigos para siempre y cosas por el estilo, pues es normal que tengan contactos, incluso a nivel de presidentes telefónicos, pero eso tampoco nos indica nada especial. Esto no quiere decir que ya tengan un acuerdo medio pactado y tal, no. Tendrán que hablar muchas veces y tendrán que hablar sobre todo sus subalternos para, no solo ya para establecer una posible equipo de negociación con unas bases claras, es decir, con unos principios claros de lo que se va a negociar, con una agenda clara de los puntos negociables, que eso lleva mucho tiempo, el definir qué puntos acepta todo el mundo para negociar, sino que antes ya sabemos que a Trump, que le gusta mucho el folclore y estas cosas, y pues, quiere una entrevista con Putin, con luz y taquígrafos allí, con fotos y tal, bueno, pues simplemente hacer algo así también lleva mucho tiempo. Tiempo que a Putin le encanta porque poco a poco va destruyendo al ejército ucraniano y el tiempo corre a su favor. De hecho, permíteme que para presentar este programa, que en las redes sociales y tal, mientras lo compartía, y puesto que ponía entregado, se entiende que he entregado ya a Trump, es decir, porque ya no sabe qué hacer. De hoy, ¿no? La portada de hoy, entregado a Trump, porque ya no sabe qué hacer el tipo para que Trump le salve. Se trata de eso, no se trata de otra cosa. Entonces le da lo que quiere, dice lo que haga falta, en fin, se contradice, porque además el tipo está fatal de la cabeza ya. Y hacía una pequeña introducción, esto es como una especie de editorial, pero en plan cutre. A ver, la siguiente introducción. Un criminal de guerra como el presidente caducado Zelensky debería ser entregado a un tribunal especial, junto con sus principales secuaces, tribunal equivalente al de Nuremberg. Esto no sucederá. Desgraciadamente, ni correrá la suerte de Alfred Joll o Wilhelm Keitel, es decir, dos de los implicados en el juicio de Nuremberg que acabaron siendo ejecutados. Lo que sí está sucediendo es un Zelensky cada vez más irrelevante, en pánico,
que sabe que el destino de Ucrania y el suyo es cosa de dos, de Trump y Putin. Él no pinta nada. Desesperado, cambia su discurso cada día, intentando en vano que Trump cuente con él de algún modo. El abyecto, mentiroso y cobarde dictador Zelensky se ha entregado y ha entregado a Ucrania a Estados Unidos y BlackRock. Su gran problema es que no tiene nada que ofrecer realmente, ni tan siquiera las tierras raras que demanda Trump. La mayor parte de ellas están ya en manos rusas. Pues esto es un poco lo que vamos a hablar ahora, es decir, de que Efectivamente. el señor Zelensky es que ya no tiene nada que ofrecer, Sí, ni las sí, tierras raras. sí. Y Ese es su Trump en problema. contacto con Putin, aunque posteriormente tanto la Casa Blanca como el Kremlin rechazaron, no rechazaron la versión, sino que no realizaron comentarios, ¿sí? Lo cual muchas veces, ¿no? Recuerden Aquí, el famoso refrán del que calla otorga, ¿verdad? De efectivamente. alguna manera convalidaron esto, pero evidentemente el primer contacto con Putin y no con el supuestamente aliado Zelensky. Y después de esto, en estado de desesperación total, Zelensky participó en una entrevista con un medio británico, no recuerdo ahora con cuál, aquí algunas de las imágenes. Якщо би у мене було розуміння, що Америка Tengo el entendimiento de que Estados Unidos y Europa no van a abandonarnos y de que van a apoyarnos y darnos garantías de і seguridad. Європа нас не кинуть, і вони нас будуть підтримувати і дадуть нам гарантії безпеки, то я був би готовий до будь-якого формату переговорів. Estaré, por eso, preparado para cualquier negociación. En realidad, perdón, comencé un poquito más adelante de lo que debía. Esta es la pregunta inicial de la Would you periodista. meet President Putin to talk about peace? Se reuniría con el presidente Putin para hablar sobre la paz y ahí comenzaba Zelensky con la respuesta de recién de, І якщо bueno, би con el apoyo de Estados Unidos y de Europa y garantías de seguridad, sí, algo bien distinto de su postura hasta hace nada, ¿no? Jamás con ese dictador hasta la recaptura de Crimea y si podemos hasta Moscú directamente, ningún problema. Y después de eso, querido Fernando, otra frase, otro pasaje interesante de esta entrevista, con algunas cosas ciertas. Alguna vez, Sí, entre claro. tanta cocaína metida en esas fosas nasales, alguna vez Sí. dicha alguna cosa más o menos Західного cierta. світу, і Європи, і Америки. La victoria de Putin es la derrota del mundo occidental, tanto de Europa como de Estados Unidos, y él no parará y nunca І він parará. ніколи не зупиниться. Він ніколи не зупиниться. І скільки він буде жити в Кремлі, і ¿Y cuánto vivirá? Tanto como viva en скільки він буде el жити, він Kremlin буде y tanto забирати como життя у viva él, інших, бо він va a буде tomar la vida de otros porque va a продовжувати continuar воювати. Дивіться, combatiendo. колись ви подивитесь якісь записи старі, Путін там говорить і про Європейський Союз. Mira, alguna vez vamos a ver grabaciones viejas en las cuales Putin habla sobre la Unión Europea y Rusia, sobre la posibilidad de que Rusia fuera parte de la OTAN, etcétera. І про Росію, яка може бути частиною НАТО, тощо. Він був ще, це пройшло 20 років. Él ya estaba en ese entonces ahí, 2 décadas pasaron y ahora su visión del mundo cambió, vive en otra dimensión, en una Rusia diferente. Тобто у нього зміна його світогляду відбулась. Він живе в іншому вимірі, іншої Росії. Він не хоче Ya no quiere más lo que quería, ya no quiere que Rusia sea un país не захотів democrático Росію después del країну colapso de la Unión демократичну після Soviética, розпаду Радянського Союзу, el країну mayor país демократичну, democrático del країна mundo. найбільша по території в світі,
Тобто це ж одна із відповідей. Його цікавить Ya no lo наші quiere, території. tiene Ні. uno de los países más grandes del mundo y ahora está interesado en nuestros territorios. Un poquito para adelante, ahí. Тобто це ж одна із відповідей. Y nos Його quiere цікавить наші destruir por території. completo. Ні. Руйнація. Bueno, todas estas, toda la parte de la destrucción y de Putin imperialista, todo eso, bueno, palabras al viento, estupideces, disparates. Ahora, lo cierto de todo esto, el comienzo, su primera frase, la victoria de Rusia representará o representa ya la derrota de Occidente, de Estados Unidos y de Europa. Esto así, Fernando, esto un cachetazo a el imperialismo occidental de los últimos 500 años. Cortesía del señor Vladimir Putin. Lo quieran o no lo quieran a Putin, eso así. Es que el tipo está desesperado. Entonces, claro, a ver, para poder mentir con una cierta credibilidad tienes que meter alguna cosa que sea verdad. Y entonces el tipo esto se lo está contando fundamentalmente, entre comillas, digamos, a Occidente. Está diciendo, mirad, que si gana Putin, esto es una derrota de Europa y de Estados Unidos. Y con lo cual es una derrota de la OTAN y con lo cual se acabó, finito, caput. En Europa ya no pintáis nada, norteamericanos sobre todo, y los europeos vais a quedaros hechos una piltrafa porque vais a seguir con las autosanciones estas que habéis puesto y ahí es cuando habla y dice efectivamente, pero lo dice en el sentido ese de recordar, digamos, a los occidentales de que no se pueden permitir el lujo de perder en Occidente, pues si pierden en Occidente han perdido, bueno, perdón, en Ucrania, si pierden en Ucrania han perdido completamente. Es decir, bueno, a partir de ahí empieza a parear con el discurso, ya tan manido, no solo de Zelensky, sino también de los europeos, especialmente, de que Putin va a invadir porque es un imperialista y quiere conquistar y tal, no sé qué. Bueno, esto ya pues, se podrían inventar un discurso un poquito más verosímil, ¿no? Porque está desesperado. Pero igual que te dice eso, o sea, ya el tipo un día te dice esto, o que te está dispuesto a negociar con Putin, aunque sea indirectamente y tal, y al día siguiente va y te dice, por ejemplo, que lo que quiere es que le den armas nucleares. Bueno, es decir, ya no sabe qué hacer. Este es el clásico comportamiento de alguien que está desesperado y que está dispuesto a todo, con lo cual no tiene ya una estrategia clara y está diciendo constantemente cosas, todo el día que no salga diciendo 3 o 4 cosas, Zelensky en entrevistas, tal, no sé qué, declaraciones, y en la cual combina desde la sumisión, digamos, oye, Trump, haz lo que puedas y tal, sálvame, estoy dispuesto a todo, estoy dispuesto a hablar con Putin, os doy las tierras raras, os doy media Ucrania, lo que queráis, a mí me da igual. A lo contrario, esto, Putin va a acabar con nosotros, darnos armas nucleares, darnos todo. Bueno, es verdad que también aquí hay un doble discurso. Una parte está dirigido más hacia Estados Unidos, pidiéndole a Trump que le salve, otra parte más dirigida hacia los europeos, pidiéndoles más a los europeos, no que le salven porque no depende de ellos salvarle o no, más que pongan más dinero para armamento, para apoyar a Ucrania, etcétera, etcétera, y que sigan, por lo tanto, enchufándole dinero, que en buena parte se queda a él y lo suyo. Pero bueno, como hemos visto con el tema de la USAID, pero en el caso de Estados Unidos. Pero ya por ahí va el tema de Zelensky, que ya, a ver, está desesperado porque de otras cosas ya se está oyendo, luego veremos si pasa eso o no, pero en los rumores, los mentideros, los medios de comunicación y tal, que tanto Putin como Trump están más o menos de acuerdo en que en algún momento hay que hacer unas elecciones presidenciales, porque claro, sin elecciones presidenciales no se puede llegar a un acuerdo de paz más o menos definitivo y eso supone dejar a Zelensky de lado y seguramente poner a Zalawny, al general Zalawny o a otro, que por cierto, que es el embajador en el Reino Unido, pero se fue a Kiev a recibir, me parece que al secretario de Defensa, me parece, o al ministro de Defensa británico. Lo cual,
hombre, no sé, que este se vaya allí no tiene mucho sentido. Bueno, sí, pues tiene sentido en todo el juego que ya hay interno de lucha de poder entre toda esta gente. Pero está fuera de juego. Es decir, es que él sabe que no puede continuar como presidente, aunque sea presidente caducado, ficticio y tal, porque la solución, si es que hay una solución, una negociación que lleva a un acuerdo de paz, pasa por sacarle completamente del tablero, pasa porque no negocie nada, pasa porque no firme nada, pasa porque no sea presidente, que lo sea otro, ¿no? Cuando Putin, como creo que lo poníamos el otro día, cuando Putin va y te dice, no, es que mire usted, en una entrevista dice, bueno, vamos a ver, es que, lo ha dicho 200 veces, es que, a ver, que es que no hay nadie, Zelensky, es que tendría que ser, dispuestos a hablar, tendríamos que hablar, en todo caso, con el presidente del Parlamento ucraniano, de la Rada ucraniana, porque constitucionalmente él es ahora el presidente. Con lo cual, con Zelensky, que es un señor cuyo mandato terminado ha expirado constitucionalmente el 20 de mayo pasado, pues es que no hay nada que hablar. ¿Qué vamos a firmar con este señor? Es como si lo firman conmigo. Pues a lo mismo. Es que, entonces, claro, esto lo tiene muy claro Putin y lo tienen muy claro los norteamericanos, que esto ni siquiera va a ser un tema de negociación. O sea, aquí no van a ponerse a discutir ahí duramente. No, que Zelensky tiene que negociar. No, no. Él sabe que no pinta nada. Que además todo esto va a ser un mero espectador, que se va a solucionar entre Trump y su equipo y Putin y su equipo, que son los que van a negociar lo que tengan que negociar. En el caso de que negocien y cuando negocien. Y que él no va a pintar nada, ni los ucranianos van a pintar nada. Entonces, por eso está muerto de miedo, porque sabe que en esa negociación él no va a pintar nada, él no va a ser, no va a poder influir ni siquiera mínimamente y sabe que de esa negociación va a salir perdedor. Seguro, Sí, perdedor. sí, sí. Y claro, está diciendo, bueno, es que de aquí a que me liquiden, un paso. Cuando digo me liquiden es que en un momento tenga un accidente. Porque Sí. estorbas, ya no eres, ya eres un problema, no eres parte de la solución, eres un problema. Así que un accidente puede ser algo muy necesario. Sí, y Fernando, en alguien acostumbrado al protagonismo de la escena mediática internacional, haber Claro. abandonado la centralidad, porque de hecho desde la asunción de Trump, Zelensky aparece dedicado exclusivamente a responder a las declaraciones de Trump en Sí, Estados Unidos. Recién la entrevista presentada recién, bueno, en esa entrevista responde a las declaraciones de Trump respecto a la necesidad de negociaciones. Él responde ahora, sí, sí, quiero negociaciones, claro. cuando hasta hace poco las rechazaba. Hace una semana, cuando la entidad comandada por Elon Musk, esta Doge, o como la llaman, Doge, Sí, ¿no? Doge, sí. Doge. Castellanicémosla, sí. Bueno, determinó la desaparición en los registros de 100.000 millones de dólares supuestamente destinados a Ucrania. En su momento, ahí respondió Zelensky con mucha inteligencia. Bueno, para poder determinar el paradero de esos 100.000 Sí, millones de dólares perdidos, queremos 20.000 más. Pero también en última instancia respondía a las palabras de Donald Trump y hace unos días, cuando Trump despachó esa barbaridad de, bueno, si quieren más ayuda nuestra, nosotros queremos las tierras raras, los sí, minerales de Ucrania, y Zelensky inmediatamente al día siguiente apareció en una entrevista para Associated Press, por cierto, financiada por USAID. Acá el reporte de esto en Le es un Monde, cachondo. en un medio francés, las tierras raras de Ucrania pasan a formar parte de las negociaciones de ayuda, no de con Rusia, sino de ayuda. Sí, El sí. lunes, Donald Trump exigió el acceso a los recursos estratégicos del país devastado por la guerra a cambio del apoyo estadounidense en su lucha contra la invasión rusa. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que estaba abierto a la posibilidad. Esto
con esto, un día después de las barbaridades dichas por Trump, Sí. respondió en una entrevista a un medio, con un medio estadounidense, que, bueno, que sí, que podían sí, generar un intercambio con un mapita en la mano con los recursos y él con un mapa en la mano con los recursos supuestamente existentes en Ucrania. Acá el mapa verdadero, esto cortesía de Fernando, el mapa con los recursos. Y es que es muy significativo, quiero decir. Por eso todo esto tiene un poco, yo creo que tiene un poco de farsa, por no decir mucho. A ver, porque yo supongo que atrás le habrán informado de cómo está el patio allí en cuanto a minerales. Pues mira, sí, esto está muy claro. Las zonas, bueno, la zona de Crimea en gris oscuro, las zonas en gris claro son, no son las actuales, es decir, son lo que había en las fronteras, digamos, bueno, las fronteras, es decir, la línea del frente que había antes de la ofensiva del 2022, cuando septiembre de 2022, cuando se perdió esa parte que tenían los rusos de Kharkov. Igualmente, tampoco viene aquí reflejada la parte que han ido conquistando en Donbass y en otros sitios los rusos a partir de entonces. Pero da igual, porque nos viene muy bien. De aquí veremos que hay un montón bueno, un montón. Te vienen aquí unos datos muy claros. Minerales, categoría. Abajo a la izquierda. Arriba a la derecha, ¿no? Sí. Aquí arriba te viene un poco por colores lo que es petróleo, gas, hierro, metalurgia en general, carbón, tierras raras, las famosas tierras raras de Trump, metales preciosos como el oro y tal, y luego elementos radiactivos como el uranio, etcétera, en diferentes colores. Pero bueno, lo importante aquí. Y luego aquí abajo, muy interesante también, te viene en ese momento, en 2022, esto ha cambiado, ahora tienen más los rusos, lo que en la parte controlada por los rusos tenían, lo que estaba controlado por los ucranianos. En gris, lo que está controlado por los rusos, y por ejemplo, podemos ver. Abajo a la izquierda, exactamente. Ahí, efectivamente, podemos ver aquí que en el caso del carbón, el 63% del carbón ya estaba en manos rusas. ¿Por qué? Porque la provincia por excelencia carbonífera es Donetsk. Es decir, casi todo el carbón de Ucrania está en Donetsk. Y solo el 37%. ¿En 2022, Fernando? En 2022. Es decir, ahora tienen más. Es decir, ahora no será el 63, será, pues no sé, el 70 y tantos. Sí, o el 80. Es decir, el caso del carbón es clarísimo, ¿no? Y además he sabido desde siempre de que la gran región carbonífera es Donetsk. Además añades una parte de Lugansk, etcétera. Todo está allí. Pero fíjate que, por ejemplo, mientras que el petróleo, el que tiene mayoría es Ucrania con un 89%, luego ya vemos que en las tierras raras, bueno, en aquel momento, ya tenían el 33% los rusos, 68%, pero como la mayoría de las tierras raras están también en Donetsk, es decir, y Donetsk está prácticamente ocupada, sobre todo en el sur, de hecho se hicieron con buena parte de ellas ya, pues lo tienen muy crudo. Y si os fijáis en el mapa, más o menos se ve claramente, aunque vemos aquí es decir, vemos claramente que si es difícil de ver, pero si vemos la curva del Dnieper, lo que partiría, digamos, Ucrania en dos mitades, casi todos los minerales están al este del Dnieper. De hecho, otro sitio muy importante es Dnipropetrovsk, y vemos que toda esta parte sube hacia arriba, sube desde Kharkov hacia Sumy, etcétera. Es decir, todo en la orilla, o digamos, este del Dnieper. Y solamente encontramos algunas pequeñas cantidades de todos estos minerales, petróleo, gas, etcétera, en una región cercana ya a Transcarpatia. Es decir, que el problema es que todo esto, casi todo va a pasar a manos de los rusos. Ya ha pasado a manos de los rusos. Por eso cuando Trump le dice, dame las tierras raras, pues y Zelensky dice, sí, yo te doy las tierras raras. Claro, como si a mí me piden, dame todo lo que tienes, Fernando. Como no tengo oro, pues lo puedo dar. Porque todo esto ya está en manos rusas, o va a estarlo, quiero decir. Y lo que va a quedar en manos ucranianas va a ser irrelevante. Por eso ya digo, esto tiene más, yo creo que de farsa, de tener, digamos, entretenida a la gente, tal, porque
perfectamente sabe Estados Unidos que esto no lo va a poder tener. Ahora, Igual que... Fernando, Sí, curiosamente, los pocos recursos fuera del este de Ucrania, en manos sí, rusas mayormente, y de aquí a poco mucho más aún, mucho el más. resto en Transcarpatria, Claro. eh, zona muy probablemente perdida por Ucrania en el caso de una derrota catastrófica y el inicio de una distribución de todas esas regiones, no solamente esas, Ya, sino también Galicia, entre todos los países limítrofes con ya, reclamos se, ya, ya ya, se está hablando de ello, ¿eh? por Ya se eso. está hablando de ello. Es decir, de hecho ya hay mapas por ahí circulando. Mira, voy a haber subido uno, en donde Ucrania directamente desaparece. Y prácticamente la inmensa mayoría de Ucrania, incluso una parte también al este del Dnieper, por supuesto, con Odesa incluida, tal, etcétera, se queda en manos rusas. Y luego tendríamos Transcarpatia. En esa zona no olvidemos que hay una minoría húngara muy importante, con lo cual pasaría a Hungría directamente. A Rumanía pasarían también unas zonas limítrofes en torno al norte de Rumanía, cercanas a Moldavia y tal, también en el sur, en el sur de Moldavia, ¿no? Y luego lo que sería Lvov y Volinia y tal, eso pasaría a manos polacas. Y se acabó Ucrania, desaparecía del mapa. Nos Acá, recordaría Fernando, un el poco. mapa para Sí, esta, podré acá sí con el dibujo, sí, bien. si es que no me he dado El cuenta y tengo Oblast, yo ya el mapa. el Oblast de Transcarpatria, Que no olvidemos cuando. Esto es importante porque no olvidemos que esto pertenece a Ucrania desde hace relativamente poco, porque esta parte, que era parte del Imperio Austrohúngaro, cuando desaparece después de la Primera Guerra Mundial el Imperio Austrohúngaro, durante un tiempo que aparece lo que sería Checoslovaquia, luego se partiría después de la desaparición de la Segunda Guerra Mundial, de la implosión de la Unión Soviética, esta zona que ha señalado muy bien pertenecía a Checoslovaquia. Y durante un tiempo fue parte de Checoslovaquia. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, en el cambio de fronteras y de territorios, ahí hubo repartos para todos y ahí, lados. bueno, para ambos lados y se reajustó todo, como pasó después de la Primera Guerra Mundial. Pero que digamos que ni siquiera es un territorio, digamos, por llamar de alguna manera, histórico. No, para nada, en absoluto. No, para nada. Es decir, es algo que se le otorgó a Ucrania después de la Segunda Guerra Mundial como parte de la Unión Soviética. En realidad se le dio a la Unión Efectivamente. Soviética, no a Ucrania. Y efectivamente, esta es una zona donde ha habido muchas tensiones entre el gobierno húngaro y el ucraniano porque, digamos, bueno, ha habido un maltrato por parte del gobierno ucraniano y un tirar de muchos soldados de esa zona, más que de otras, justamente porque son húngaros. Y bueno, pues si los matan, que los maten. Ahí está. Y antes de esto, Fernando, si no recuerdo mal, ¿por qué los reclamos? Bueno, por esta historia de pertenencia de estos territorios al Imperio Austrohúngaro, a Hungría, una parte a Rumania, si no recuerdo mal, a Sí, Eslovaquia también en su momento, y por eso todas estas zonas, toda esta región con minorías húngaras, rumanas, eslovacas, y antes incluso del inicio de la guerra y del envío de estas minorías en mucho mayor proporción al frente que de las minorías de los ucranianos del efectivamente. este. Antes yo recuerdo ya reclamos de Hungría por decisiones gubernamentales discriminatorias de estas minorías. Con lo cual ya el nacionalismo ucraniano ya había comenzado a machacar contra estas minorías desde antes, no solamente contra los rusos, sino también contra ellos. Y por ende, toda esta gente quiere de vuelta, todos estos países quieren de vuelta un pedacito. Y ahí, ahí presento el mapita de vuelta, Fernando. Sí, Justamente ahí, el único lugar fuera del este de Ucrania, también con recursos. Así que efectivamente, claro. Con lo cual, es decir, encima lo poco que tienes por ahí, pues seguramente se perdería. Pero ya digo, fíjate que esto de los recursos es importante. Aquí leyendo cosas sobre los recursos, es decir, y te cuentan, claro, los recursos de Ucrania, me refiero. Cosas que, bueno, hay que hablar más en profundidad. Y cuentan lo siguiente, ¿no?
un artículo sobre los recursos y tal. Dice, en primer lugar, el subsuelo ucraniano es algo prometedor, pero esta perspectiva es bastante lejana e ilusoria. No basta con tener una gran cantidad de algún mineral bajo tu territorio. También es deseable que la explotación comercial del yacimiento sea rentable. Esto es clave. Entonces sigue diciendo el artículo, solo los perezosos no han escrito aún sobre el mismo litio, como diciendo, aquí todo el mundo ha escrito ya del litio, que tienen litio, que tienen litio. Por otra parte, el litio ya está en manos de los rusos, pero bueno. Dice, en el papel, Ucrania tiene quizás las mayores reservas de este metal tan buscado, pero en realidad las necesidades actuales de la economía global están totalmente satisfechas con los recursos de Chile y Australia. O sea, que no hay necesidad de empezar a acabar allí como locos. Sigue diciendo, y el costo de extracción y procesamiento del mineral en Ucrania, por diversas razones, será significativamente mayor que el de sus competidores como Chile o Australia. Es decir, que ojo con esto de que ya tienen tierras raras, sí, tienen litio, sí, pero a ver, es rentable extraerlo, porque claro, si no, pues les da igual. Sigue diciendo, razones, presencia profunda de rocas, con lo cual dificulta su extracción, baja concentración de litio en el mineral, es decir, que en una cantidad X, yo que sé, pongamos una tonelada, pues la concentración es baja, con lo cual eso encarece muchísimo la extracción del litio o de cualquier mineral. Dice, concentración de litio en el mineral baja. Dificultades para procesar el mineral en concentrado y transportarlo. Es decir, tienes que procesar ese mineral, es decir, extraerlo de allí, pues, y eso tienes dificultades de ese concentrado, de revuelto de tierras y cosas, y luego no olvidemos que hay que transportarlo, es decir, porque no se va a quedar en Ucrania, hay que llevarlo a Europa o a Estados Unidos según Trump, que eso también son costos, desde una zona con una logística precaria, porque está en guerra. Pone un ejemplo aparte lo constituye el sistema energético destruido, sigue diciendo el artículo. En Ucrania hace tiempo que no oímos hablar de apagones, pero no es tanto porque los ayuntamientos lo hayan arreglado todo, sino porque las empresas industriales que se llevan la mayor parte de la generación eléctrica, como en cualquier país, han reducido considerablemente el consumo. Simplemente no hay recursos para incluir varias nuevas empresas en la red, incluso si el litio ucraniano se extrajera a un precio competitivo. Es decir, que puesto que no hay electricidad, y esta electricidad para mantener la población con luz, por lo que se hace siempre. Es decir, se baja el consumo de las industrias, con lo cual encima dificultaría aún más el hecho de que como no hay electricidad, no tienes capacidad para que las industrias pertinentes extrajeran el litio por falta de energía. Es decir, y sigue diciendo, la historia del vanadio es aún más divertida. En este caso, Occidente estaría interesado en yacimientos de terceros, ya que la mayor parte de este metal se extrae en los países BRICS, Sudáfrica, Rusia, China, pero hay un matiz. En Ucrania no hay yacimientos de vanadio puro, solo está presente como impureza en varios depósitos. Actualmente no se extrae, es decir, tendrían que construir plantas de separación, ampliar el sistema energético, desarrollar nuevos yacimientos, etc. Todo esto requeriría enormes inversiones con perspectivas poco claras. La situación con el estroncio es aún más divertida. No solo no hay extracción activa, sino que además las reservas son insignificantes. Crear producción a los precios actuales simplemente no valdría la pena. Y dice, y aún más interesante con el titanio. Al menos aquí hay reservas comprobadas reales, cuyo desarrollo se lleva a cabo desde los tiempos soviéticos, pero solo se extrae el mineral que hasta el inicio de la operación militar especial, y según algunas fuentes incluso después, se enviaba para su procesamiento, sí, correcto, a Rusia. Es decir, que necesitaban procesarlo en Rusia. ¿Construir instalaciones de procesamiento y producción en Ucrania? Se pregunta en el artículo. Bueno, en teoría es posible, pero en la práctica la escasez de electricidad trae consigo el rechazo junto con fuentes de energía caras. Bueno, transportar el mineral a los Estados Unidos no es un buen plan. También hay manganeso y grafito. Aquí hay grandes reservas comprobadas e incluso instalaciones de producción en funcionamiento. Pero en comparación con el resto de la riqueza declarada en recursos, no se trata de mucho dinero. Está lejos de ser
1 billón de dólares, como se han contado Zelensky y compañía, ¿no? Sigue diciendo, recuerda inmediatamente a las historias del comienzo de la operación militar especial, cuando en febrero de 2022 todos gritaban que la microelectrónica mundial colapsaría sin el neón, y el xenon, o el xenón, es decir, ucranianos. Pero en Cat News escribieron algo diferente, es una empresa dedicada a esto. ¿Y dónde y qué? A pesar de la gran proporción de materias primas ucranianas, la economía mundial ha podido prescindir de ellas. Es decir, que cuando dijeron, no, es que se van a quedar el mundo sin neón y sin xenon ucraniano, porque ucranianos que efectivamente producen, pero es que también lo producen otros muchos países. Todos los intentos de calcular el valor de los recursos minerales ucranianos simplemente multiplicando las reservas exploradas por los precios del mercado de valores son una especie de tontería ucraniana. Esto también es relevante para calcular la rentabilidad de la operación militar especial a través de una evaluación similar de los depósitos del Donbass. Las declaraciones de Trump son de naturaleza populista. Las crestas, por supuesto, pagarán todo, incluso con sus recursos minerales cuando esté comercialmente, bueno, las crestas, quiero decir, las empresas cuando esté comercialmente justificado. Pero aquí, como en el chiste sobre lo teórico y lo práctico, teóricamente hay billones de dólares en minerales enterrados bajo Ucrania, pero en la práctica lo que se puede tomar y empezar a desarrollar ahora mismo no será suficiente, no solo para pagar la compensación de 300.000 millones de dólares que exige Trump, sino incluso para restaurar la infraestructura después de la guerra. Es decir, que una cosa es tener, para resumirlo, una riqueza en el subsuelo enorme, otra cosa es la capacidad y la posibilidad de extraerla y la rentabilidad. Porque claro, ¿a qué precios? Por lo tanto, esto que nos ha vendido Zelensky, que tengo, pues como hemos visto en el mapa, sí, efectivamente, tienen muchas cosas, pero entre que una parte ya se ha pasado a manos rusas y otro no es de fácil extracción, que no tienes energía debido a la desertificación provocada por los bombardeos rusos, pues esto, aunque venga trágica de esto, de que, vale, danos las tierras raras, pues te las puede dar a nivel teórico, es decir, pero la realidad... Sí, la dimensión económica de la guerra en Ucrania sí representa una dimensión de análisis, sí, claro, pero no la principal. Estados Unidos motorizó la guerra en Ucrania con el objetivo abiertamente declarado por los estadounidenses de generar una derrota estratégica en Rusia. Efectivamente. Es el objetivo principal. Después, además de eso, que naturalmente, bienvenidas las tierras negras de Ucrania, eso no el subsuelo, eso el suelo. Eso es lo que Ucrania ya generaba antes de comenzar la guerra, básicamente tierras muy fértiles y generando grano, generando girasol, generando trigo, etcétera, etcétera. Por eso inmediatamente después del comienzo de la guerra, y ahí sí, Fernando, presenciamos efectos económicos directos, de repente acá en Europa, en España quizás no, pero yo recuerdo acá, por ejemplo, el aceite de girasol completamente desaparecido. Los precios de todos los alimentos, ¡pum!, con un subidón para arriba, porque eso sí, es así la riqueza concreta de recursos naturales y de producción de Ucrania. Bueno, el carbón también, sin dudas, pero bueno, reservas de carbón en muchos lugares del mundo. Todo lo otro una cuestión mucho más potencial, ¿no? Efectivamente. De acuerdo con vos, Fernando. Efectivamente, no, y además, ya digo, que no olvidemos eso, que los rusos se van a quedar con la mayor parte de todas esas riquezas, tanto si son de, digamos, fácil extracción, como si son de muy compleja extracción. Es decir, porque no olvidemos, hemos visto en el mapa, donde está lleno de puntitos, que casi es imposible discernir si son de un color o de otro, es en Donbass. Con diferencia, la inmensa mayoría de la riqueza minera está allí y eso va a estar perdido, ya está prácticamente perdido y en cualquier caso todo eso va a pasar a manos de los rusos, es decir, ya ha pasado a manos de los rusos, con lo cual, esto no es más que un intento de distraer más un poco la atención y no, porque no olvidemos una cosa, ya veremos el negocio que ha hecho BlackRock, si es tan bueno o no, cuando firmó con Zelensky
Bueno, firmó oficialmente. Lo que se trata es de un acuerdo para la reconstrucción de Ucrania. Realmente es un acuerdo para el saqueo de Ucrania, pero a ver qué les queda para saquear. Porque las tierras negras, yo he tenido la oportunidad de ver las tierras negras y efectivamente, al menos que sean negras, o sea, no es como esto, pero son un marrón muy oscuro, es verdad. Es decir, son, entonces, y las tocas y tal, y están por todos los lados. Bien, y como tú bien has señalado, los girasoles, es decir, es que lo ves allí y tal, ¿no? Aparte de los cereales y tal. Pero vamos a ver, porque por otra parte, efectivamente, lo de las tierras negras no es de ahora, esto es de la época de los cescitas, hace 1000 años antes de Cristo, es decir, o sea, que no es novedoso. Que Ucrania es muy fértil, lo ha sido siempre. Y veremos a ver en qué manos quedan, porque no olvidemos que esa zona es una zona, digamos, así muy esquemáticamente, que sería si partimos por la mitad de Ucrania, norte y sur, sería la parte sur. Las tierras negras no están en Kiev. Con lo cual, pues buena parte también de las tierras negras ya están en manos rusas y más que van a estar. Con lo que ahí el negocio de BlackRock y compañía es más que dudoso. Hombre, siempre lo pueden llenar lo que quede, suponiendo que queda algo que tampoco sabemos, O sea, no, todo esto está muy abierto. Suponiendo que quede algo que llamemos Ucrania o que sea Ucrania, veremos. Hombre, siempre lo pueden llenar de laboratorios biológicos, que esto ya hemos visto que a la USAID le encantaba. Es decir, pero bueno. Sí, o tráfico de órganos o no. Efectivamente. Fernando, como sí, sí, como complemento a algo de Sí. a tus palabras, algo dicho al Sí. principio, y yo de repente recordé algo leído justo esta semana sobre la enorme cantidad de decretos, órdenes presidenciales, declaraciones de Trump, y Sí. recordé algo leído y recién apareció por acá. Atención a esto también Vamos a ver. de la prensa estadounidense, Associated Press. Solo como nota de color, Donald Trump habla tanto que incluso sus taquígrafos de la Casa Blanca tienen dificultades para seguirle el ritmo. Esto publicado varias veces, aparentemente los taquígrafos de la Casa Blanca presentaron una queja porque no pueden realizar su trabajo debido a la velocidad de la lengua de este señor, ¿no? Es que no para, es decir, Además, es que es seguramente que habían abandonado el ritmo con Biden, ¿no? Qué malvado que eres. Qué malvado. A ver, Porque Biden. quiero. Sí. Y los tipos, bueno, así podía cualquiera, ¿no? Sí, es decir, los taquígrafos me imagino, medio dormidos ahí, Sí. haciendo así. Tal, que ¿Cómo que ahora. dijo? No dijo nada. Bueno. Lo de siempre y tal, que. Pero, a ver, yo me imagino que habrá ahora mismo convocatorias constantes de la Casa Blanca para empleos de taquígrafos, porque si en 3 semanas ya tiene agotados y prácticamente destrozados a los taquígrafos que había, yo no veo que estos aguanten, claro, pues simplemente físicamente las manos se les empezarán a atrofiar y cosas de estas, tendrán lesiones. Sí. Es decir, Increíble yo no veo que le aguanten. que todavía el empleo, el oficio del taquígrafo no desapareció, ni siquiera con la No. inteligencia artificial. Y bueno, ¿vistas algunas veces las maquinitas usadas como un pequeño tecladito distinto de un teclado convencional y a través de un idioma de ellos, un lenguaje Sí, con algunos símbolos, algunas palabras, algunas letras, después pueden generar oraciones, pero así, tiqui, 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 tiqui. Sí, Una cosa o sea, muy loca, yo me acuerdo, muy artesanal. yo creo que en todos o en casi todos, en el Parlamento español lo había, no sé si lo seguirá viendo, pero lo había. Había siempre, y no uno, había 2 o 3, quiero recordar, taquígrafos, por si uno se equivoca, están ahí y luego se van sustituyendo, cada cierto tiempo cambian y tal. Y no olvidemos la frase famosa que decía que aquello de que no, esto quiero que sea oído y que sea firmado con luz y taquígrafos. Es decir, bien iluminado y con taquígrafos que den fe de lo que estamos diciendo por escrito. Y efectivamente las maquinitas, yo no soy experto ni nada, pero son unas maquinitas como máquinas de escribir, pero mucho más pequeñas y con menos teclas. Con lo cual, realmente es una cosa, no sé, yo de taquigrafía no tengo ni idea,
Pero Acá una imagen de una, Fernando. Realmente una cosa muy simpática, ¿no? Qué lindo que sí, algún oficio no desaparecido en el marco del desarrollo bueno, de la técnica, ¿no? Qué bonito, algo hecho con las manos. Acá, esta de las más modernas, aparentemente ahora también ujú, con unas pantallitas, bueno, con unas pantallitas planas, pero con sí, muy pocas teclitas, ¿no? 1, 2, 3, bueno, y como una cosita así como un órgano de iglesia, una cosa medio rara. sí, 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 sí. Pero bueno, Que sí, que bueno, y que le pones una pantalla que vaya apareciendo en la pantalla por lo que van escribiendo, ¿vale? Esto es lo que ajá, han metido moderno, pero quítale la pantalla y podríamos ver una especie de máquina de escribir reducida de los años 50. sí, Quiero sí, decir, tal que, cual, tal porque es cual. mecánica. Quiero Sí, decir, o sea, la sí, 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 sí. pulsación sigue siendo mecánica. Qué O sea, grande. esto no es el teclado de un ordenador. Bueno, que el teclado de un ordenador también es mecánico, aunque sea muy digamos, muy flojito y tal, y no haga falta teclear fuerte. Pero sí, es decir, Fernando, a y propósito de cosas del pasado, ¿recordás la expresión ¿te la refieres a ruta Europa? bueno, Cosas del pasado, ¿te refieres a Europa, a la Unión bueno, más o Europea, a menos. la OTAN? Sí, cierto, Ya, ya, ya. buen punto, buen punto. Pero algo incluso anterior a la debacle europea actual. La Sí. ruta de la vida, ¿recordás? Ah, hombre, a ver, es muy famosa porque es el famoso cerco por parte de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial de Leningrado, en aquel momento San Petersburgo se llamaba Leningrado, en honor a Lenin. Pues en ese cerco eh, la Unión Soviética utilizaba el lago Ladoga, o Ládoga, no sé cómo se pronuncia bien, si mal no recuerdo, que como hace mucho frío se congela y en invierno, los meses de invierno, pues muchas veces podían atravesar el lago con un pequeño trenecillo, hecho a propósito, o sea, no un tren grande, un trenecillo, que podía por lo menos suministrar algunas cosas a los sitiados. Y por eso se llamó la carretera de la vida porque Ujú. era lo poco que podían recibir. No olvidemos que ahora se ha celebrado hace poco el mismo día de la liberación de Auschwitz, el 27 de enero, se conmemoraba también, y Putin salió ahí hablando y tal, el día de la liberación de Leningrado por parte de las tropas soviéticas que rompieron el cerco y ya pudieron ayudar a la población de Leningrado. Se calcula más o menos que en torno a 900.000 personas murieron fundamentalmente de hambre. De hambre. Fue terrible, es decir, la gente comía serrín, para que nos hagamos una idea. Se comía hasta las ratas. Es decir, es que, Como bueno, lujo las eso era un ratas. Sí, privilegio. sí, Es claro. decir, algo tremendo. Y bueno, pues fue es un hecho histórico clave y fundamental, la resistencia de Leningrado, que al final, pues eso, gracias al lago Ladoga, se pudo hacer este trenecillo que por lo menos le suministraba algo en invierno. Acá, por ejemplo, algunas imágenes de estos Sí, sí, camioncitos, camioncitos recorriendo también. el lago congelado, ¿no? Y cada tanto algún hundido también, Sí, claro. en las aguas del lago Pero fíjate congeladas. los camiones que son, claro, lo más ligero posibles, Sí, sí, un camioncito chiquitito. chiquitito, para que el peso no se hunda en el hielo. Pero Bueno, efectivamente, sí. ¿por qué la pregunta sobre esto, Fernando? Vos siempre con conocimientos, sobre historia, sobre estas No, bueno, cosas, todo cualquier es muy pregunta, vos siempre conocido. con una respuesta correcta. Muy bien, Fernando, muy bien. Bueno, generaron los rusos entre Bakhmut y Chasofiar lo que ellos ahora llaman, con cierta ironía, la ruta de la vida. Yo por aquí con una imagen, aquí, esta de aquí. Bueno, ahí Artemovsk a la derecha, escrito en ruso, Sí, evidentemente, y a la derecha Chasofiar, y esta es una de las vías de aprovisionamiento más importantes para la ofensiva en Chasofiar, más que importante, ¿no? Una sí, zona sí, sí. muy importante para la estrategia rusa. Bueno, y aquí atención a las imágenes, ¿eh? Atención a esto. A ver, a ver, a ver, a ver. Aparentemente, esto con música, pero aparentemente no rechazado por Google, así que lo vamos a presentar con música. Básicamente, Fernando, una ruta cubierta
por estas protecciones antidrones de varios kilómetros para poder recorrer no tanto con los tanques y los vehículos blindados, sino por sobre todas las cosas con los camiones cisterna, los vehículos de aprovisionamiento, poder recorrer esta vía logística tan importante con cierta protección de los drones. Esto Claro, sí que no he visto nunca. Todo un camino cubierto con estas redes, con estos drones. Ahí pasando un camión, por cierto, ¿no? Claro, es que aquí, pero esto hay que entenderlo y más cosas de estas veremos y cada vez más. Y me recuerda mucho, evidentemente con una tecnología mayor y tal, a la Primera Guerra Mundial. Es decir, la Primera Guerra Mundial fue una revolución en los temas militares, pero total. Y se encontraron constantemente las tropas combatientes con que tenían que hacer frente a cosas como la ametralladora, es decir, y no solo como la ametralladora, sino a la aviación, que al principio fue de reconocimiento, luego ya incluso de bombardeo, aunque fuera todavía muy primitiva, un montón de cosas, una artillería potentísima de retrocarga, ¿no? Que permitía, además, con sistemas que ya permitían que el cañón, cuando disparaba, volviera a su posición inicial y no hubiera que andar corrigiendo constantemente el tiro, digamos. Bueno, con un montón de novedades, los submarinos que, aunque son inventados antes, pero entran ya en litigio a lo bestia en la Primera Guerra Mundial, pues está pasando aquí algo con la revolución de los drones. O sea, claramente hay que hablar de la revolución de los drones, no solo en el mundo militar, sino en general. Hace poco veía, ya están por todos lados, unas imágenes, en China están utilizando drones para apagar fuegos en rascacielos. Sí, un dron, por ejemplo, por decir que también tiene un uso civil que lo está cambiando todo. Bueno, pues en el ámbito militar lo está cambiando todo y por eso estamos viendo toda esta especie, algunos muy graciosos, de tanques, vehículos blindados con todo tipo de protecciones que parece que cogen muchas veces, digamos, somiers de camas y los ponen, rejillas que los ponen por arriba, por abajo, por todos los lados. Y es que los drones ya son parte del paisaje militar en Ucrania, es que están por todos los lados, tanto de unos como de otros. Lo interesante acá, Fernando, acá simplemente con una red de nylon, evidentemente, acá un soldado cortando con una tijera. Esto no genera una protección contra la explosión de los drones, sino que genera evidentemente el enriedo de las hélices, ¿sí? La obstrucción de las hélices en esta red y por ende una detonación mucho más lejos de cualquier objetivo o incluso quizás desactiven la detonación del todo. Sencillamente la obstrucción del dron con una red, a veces lo llaman media sombra. No, media sombra en realidad otra cosa, también de una red de nylon, pero un poquito distinto, eso para generar sombra en el campo. Es todo algo más abierto, pero increíble, ¿no, Fernando? No, pero increíble. Yo, por ejemplo, veía el otro día que los rusos están... Además, esto se hace sobre la marcha por parte de las propias tropas, que son los primeros que están allí viendo lo que pasa y dicen, aquí tenemos un problema con los drones, hay que buscar una solución. Y son ellos mismos los que empiezan a generar. Y ahora mismo los rusos están en diferentes unidades, están fabricando una especie de cochecillos, digamos como si fueran buggies relativamente pequeños, para dos personas, que tienen una pequeña parte atrás para transportar cosas, pero que son fundamentalmente muy rápidos y muy ágiles. Porque para evitar los drones se trata de eso. O sea, ya el camión gordo, grande, o el vehículo blindado, acorazado, esto se ha hecho demasiado pesado, demasiado lento. Ahora lo que se trata es de pequeñas unidades en las que apenas hay un par de personas con una pequeña capacidad para llevar una carga muy limitada, pero que son mucho más rápidos y que además tienen capacidad de maniobra. Es decir, pueden esquivar al dron que les persiga. Y esto, el caso más extremo, lo estamos viendo en las unidades, que esto antes era impensable. Esto es de Max Más, de películas de estas, de futuristas, motos, es decir, unidades de ataque, de asalto, motorizadas, es decir, en las que los atacantes van en motos. ¿Por qué? Porque la moto, sin duda, mucho más que el coche, es rápida, maniobrable,
te puede hacer todo tipo de giros, puede ir por todo, prácticamente por todo tipo de terrenos. Esto es para intentar evitar los ataques de los drones o que en el caso de que ataquen fallen. Y en eso vamos a ver un cambio en unos años, ya lo estamos viendo, pero en unos años la guerra en tierra, la guerra en todos los lados, la vamos a ver cómo cambia completamente. No sé si lo comentábamos el otro día, cómo los iraníes han sacado vídeos, pero vamos, contando el nuevo portaaviones, bueno, no es un portaaviones, el nuevo portadrones, lo presentamos el otro día, creo. Portadrones, que ya los chinos tienen uno, y esto lo vamos a ver más. Y seguramente llegará un momento en que los portaaviones tradicionales con pilotos desaparecerán. Y lo que tendremos son portadrones. Pero portadrones no solo en el mar. Es decir, no solo como el que hemos visto iraní, que tiene capacidad para lanzar drones de diferentes tipos, aéreos y al mismo tiempo para lanzar drones marinos, es decir, drones que pueden ir por superficie o por debajo del agua, sino que veremos también drones o portadrones aéreos, es decir, un dron, bueno, ya lo estamos viendo, pero un dron grande que llevará pequeñas unidades de drones y que podrá en algún momento, en el momento que se decida, soltar esas unidades que atacarán pues, los objetivos que sean. Es decir, que vamos a ver una revolución, bueno, ya la estamos viendo, brutal, en el campo de los ataques con drones y que están poniendo ahora mismo en jaque a los ejércitos combatientes que tienen que buscar fórmulas para acabar con este tipo de drones que además, en el caso del ejército de tierra, del ataque a soldados directamente o a... Mira, aquí lo tenemos, por ejemplo. Este es un dron iraní. Sí, con la apariencia de un avión, de un caza, pero mucho más chiquitito, ¿no? Como mucho más chiquito, que te permite tener... Esto era el antiguo petrolero, que te permite reconvertir el petrolero y lanzarlo y, por supuesto, llevar muchos más drones que aviones, porque son más pequeñitos. Casi un aeromodelo, si no recuerdo mal, con alrededor de con propulsión a turbina, con 1000 kilómetros de autonomía, 1000 kilómetros. Es que estamos hablando de drones de alcance medio, prácticamente. Muy baratos, que algunos de ellos te pueden llegar perfectamente a los 2000 kilómetros, que es un disparate. Es decir, con lo cual, muy barato, largo alcance. Lástima que esto para la aterriza, con qué facilidad aterriza. Se ha visto que utilizan también, como los aviones, utilizan ganchos, o sea, para un avión cuando aterriza en un portaaviones tiene un gancho, suelta un gancho en la parte trasera del avión que coge, digamos, una especie de cable para frenarse. Es decir, bueno, pues ellos también, esto también llevan el gancho, por lo menos algunos de estos drones, para frenarse, ¿no? Entonces, algunos portaaviones con catapulta y otros no, según la concepción. Sí, bueno, pues esto lo vamos a ver cada vez más. Es decir, vamos a ver todo tipo de digamos, de plataformas marinas, incluso aéreas, como decía, terrestres y tal, que van a dedicarse a llevar un montón de drones de todo tipo. Mira, esto visto así, uno con la sensación de, los iraníes con aviones de quinta generación, un Su-57, un F-35, y no, en realidad estas cositas chiquititas, pero 1000 kilómetros de distancia para generar una explosión, eso casi como un misil de alcance medio, un misil balístico de alcance medio, tremendo esto. Con lo que hablamos, de hecho el ejército ucraniano ahora mismo se está medio sosteniendo, a pesar de la debacle en el sur de Donetsk, se está medio sosteniendo gracias a los drones. Es decir, porque todavía tiene una capacidad de fabricación enorme y Occidente le sigue suministrando grandes cantidades de drones que hacen que, bueno, más o menos el ejército de tierra esté protegido por una parte, el ejército de tierra ucraniano, por esos drones, y por otra parte todavía tenga una capacidad de ataque. Por eso hemos visto a los rusos poniendo allí estas telas, ¿no? Estos enrejados, digamos, de tela, porque todavía tienen mucha capacidad de atacar a las tropas de tierra con drones pequeños, cuadricópteros, es decir, cosas de estas que además son muy baratas, es que lo puedes comprar por Amazon.
Y dice Amazon, es decir, o para qué, y a partir de ahí, alguien que sepa un poco de esto, como puede ser un soldado, experto en estas cosas, te lo transforma en 2 minutos en un arma de ataque. Claro, al final, lo que tienes también es un ataque, lo que hemos visto en muchos sitios, ataques de saturación. Claro, es que estamos viendo a un motor de reacción, es decir, y el dron que despega perfectamente, sin ningún problema, aprovechando esa rampa, es decir, y claro, ¿cuántos lleva? Pues no se sabe, porque fijaros el tamaño del aparato. Sí, cientos, si no miles de esos. Claro. Ahora, Fernando, ¿qué especie de mierda la nuestra, la humanidad? ¿Cuánto ingenio, cuánta creatividad destinada a la producción de la muerte? Y esto todos como humanidad, nuestra responsabilidad, en lugar de todo esto destinado a la cura de las enfermedades, el fin del hambre, la felicidad de los niños, tantos fines nobles posibles, y como humanidad generamos armas y armas y armas y guerras, qué cosa, qué especie La famosa frase esta, que no sé cuál es el origen, de hay que aprender de la historia o se aprende de la historia. No, eso es mentira, no aprendemos de la historia. Volvemos a repetir una y otra vez las matanzas, los desastres, eso sí, con una tecnología mayor que produce más muertos, pero no hemos aprendido nada de la historia, cero. Es decir, y estamos repitiendo siempre los mismos errores, pues, por llamarlo así, o por bueno, y bueno, y lo que estamos viendo también es que tenemos una clase política en general bastante abyecta, es decir, que le importa 3 pimientos la población, que manda a la gente a morir y le da igual. El caso de Zelensky y Ucrania pues es especialmente paradigmático. Un señor que le importa 3 pimientos sacrificar a su población en aras o en función de sus propios intereses privados. Y esto se llama, en última instancia, capitalismo. Lo siento, pero es así. Es decir, porque la ideología que subyace al capitalismo es la misma que emplea Zelensky cuando sacrifica a soldados para nada, solamente para su propio beneficio privado. Y es justamente eso, es decir, un egoísta, Zelensky, que considera a los demás seres humanos como si fueran cosas, los cosifica, los reifica, que diría Marx, es decir, y por lo tanto los puede utilizar en su propio beneficio. En el cálculo de costo y beneficio, bueno, claro, más carne al asador y... En el momento que deshumanizo a mi enemigo y a mis propios soldados, puedo utilizarlos como quiera porque para mí no hay problemas. Es decir, puesto que son meras mercancías. En este caso, mercancías que utilizo para la guerra. Por decirlo suerte, así. Fernando, en el caso de Europa, afortunadamente aparecemos salvados, aparecemos porque nuestros destinos los capitanea una dirigencia política verdaderamente fuera de serie, extraordinaria, tremendamente ordinaria, soez, belicista, ¿no? Analfabeta. Bueno, esta la señora, como ya no la llaman de ningún lado, ya no la llaman ni siquiera de los países europeos, entonces ahora en donde ella con su discurso en Estonia, uno de sus países favoritos. Efectivamente, los bálticos, hombre. Claro, obvio. Atención a las barbaridades dichas por esta señora ahí el día de hoy. It is time, and even high time, to take our security and defense into our own hands. Es tiempo, y más aún, alto tiempo de tomar nuestra seguridad y nuestra defensa en nuestras propias manos europeas. ¡Qué cara dura! You're leading by example. Ustedes nos están liderando a través del ejemplo. Esto destinado a los estonios, ¿no? Estonia, Lithuania, Latvia and Poland Estonia, Lituania, Latvia y Polonia are among NATO's top defense spenders. Están entre los mayores contribuyentes a la OTAN Relative to GDP. Con respecto al producto bruto de cada país. Obviamente, esto en términos de cada producto, ¿no? En términos absolutos, la contribución de Estonia, Lituania y Letonia es irrelevante. Y claro, de la OTAN así chiquitita. NATO remains the foundation of our defense, but it is clear.
La OTAN representa la base, el sustento de nuestra defensa, that we need an EU-wide surge in defense. pero es claro que necesitamos una búsqueda europea en nuestra defensa. Muy loco que ella participa ahí como comisionada, como presidenta de la Comisión Europea para países europeos, con la banderita de la Unión Europea, y primero realiza un llamado a una defensa propia e inmediatamente después referencia a la OTAN. Entonces, propia de los europeos o entregada a los designios de la OTAN hegemonizada por Estados Unidos. Este es el grado de estupidez, de canallaje más que de estupidez, ¿no? Our long-time ally, the United States, has set a new agenda. Nuestro aliado de todos los histórico, Estados Unidos, ha definido una nueva agenda, Trump, básicamente. Europe is prepared for a robust but constructive dialogue with the United La Unión Europea está preparada para un diálogo robusto pero constructivo, básicamente para las humillaciones de Trump. States amongst growing uncertainties. We are recognizing potential challenges, but Hay uncertainties, incertidumbres, y estamos reconociendo desafíos potenciales, básicamente esta gente cagada en las patas, ¿no? No todo. we are ready for that. Estamos And listos Europe para is eso. firmly staying the course on its global engagements and partnerships. Y la Unión Europea se mantendrá en sus desafíos globales y en sus asociaciones. And this is especially true with a very special partner and future European Union member, that is Ukraine. Y esto es particularmente cierto con respecto a un futuro miembro de la Unión Europea, esto es con Ucrania. Fernando. A ver, básicamente esto lo que es, no nos engañemos, quiero decir, ahora mismo se encuentran que estos tipos que defendían la OTAN, pues resulta que quien realmente manda en la OTAN ha dicho, mire usted, la OTAN ya no me sirve, esto me da igual. Y el conflicto de Ucrania, bueno, pues sí, a lo mejor incluso lo mantenemos, pero no es prioritario. Es decir, con lo cual, ustedes que habían puesto todo, la carne en el asador, en el tema de Ucrania, en el tema de la OTAN y tal, pues lo siento, pero ya no es la agenda prioritaria de Estados Unidos, así que es su problema. Y están muertos de miedo, porque se ha cogido con el pie cambiado y ahora mismo resulta que Europa ya cada vez... ¿Cómo está nada más? Es decir, bueno, mire usted, es que solo me interesa Europa para, digamos, exprimirla y sacar la riqueza. Es que no me interesa más para otra cosa. No me vengan ustedes con tal, es decir, con el tema de que van a... Bueno, es de risa, pensar que van a crear esto una Europa de la defensa, a pesar de que han nombrado se han inventado un comisario en la Comisión Europea de Defensa y tal, un señor que era magista de tonterías. Es que es irreal. Es irreal porque, es decir, pues es que es aún peor que lo del euro. Mira que lo del euro ya era irreal, como se demostró con el desastre que hubo y con el que sigue habiendo, pues de una moneda que han creado, pero sin unidad fiscal, sin nada, un desastre, con economías absolutamente divergentes, en fin, que no tiene nada que ver. Bueno, pues esto es peor aún. Es decir, sí que me parece muy bien que, como tú decías, que Estonia, Letonia, Lituania, que creo que tienen... no ya más del 2% del PIB, que es lo que se les exige, sino están en un 3, un 3,5, No, bastante 4, más, o 4, 5, sí, un disparate. Pero claro, un 4, un 5 o un 10, me da igual, de un PIB que es ridículo, o sea, por decirlo así claramente, un poco a lo bestia. Mire usted, es que vamos a invertir el 10% de 1.000 euros. Pues... me parece muy bien, pero esto y nada es lo mismo. Es decir, pues todos estos pirados que están además chiflados, que se están inmolando directamente, pero con gusto, que es una cosa ya delirante. Se están encontrando, por lo que dice esta, von der Leyen tiene que ir ya a los más fanáticos a contar estas cosas porque ya no lo puedo contar en cualquier lado. Dentro de Europa, digo, porque se ríen. Es decir, Lituania con las entre el tensiones 5 que hay. y el 6%, Fernando, de su... Claro, sí, pues un disparate, o sea... Como un pues país bueno, en guerra abierta, ¿no? 5 o 6%. Por cierto,
puede generar sorpresa para alguien, pero 5 o 6%, en realidad muy poco con respecto al producto, claro, pero el gasto de defensa lo desembolsa el Estado del presupuesto estatal, del Sí. gasto público. Y acá realizamos el cálculo con respecto al producto entero, incluida toda la actividad económica, mayormente privada, de todo el país, ¿sí? Si no recuerdo mal, Fernando, en el caso de Alemania, la exigencia del 5%, porque ya primero Sí. comenzaron con el 2, después he escuchado el 3, al final ya despachaban cualquier barbaridad, el 5% del producto en defensa de Alemania representaría algo así como la mitad de todo el presupuesto público alemán. Todos los recursos del Estado Sí, sí. alemán al Que- año, por cierto, un Estado con muchísimos recursos, en un país con impuestos muy altos y con muchísimos recursos destinados al Estado alemán omnipresente en la sociedad, a través de educación, seguridad, salud, etcétera. Bueno, de todo eso, el 5% representaría la mitad, Fernando. Esto como una movilización total en un país en guerra, básicamente. Sí, 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 vamos, no recuerdo Básicamente, ahora, pero por ejemplo, creo recordar, no me hagáis mucho caso, pero creo recordar que Alemania, en el momento álgido de la Guerra Fría, allá por finales de los 70, principios de los 80, más o menos, creo recordar, no me hagáis mucho caso, que en ese momento llegó a tener un 3,5% del PIB, momento de tal, y si se ven las cifras de la Guerra Fría de Estados Unidos y tal, incluso la Unión Soviética en el momento más alto, no sé si fue el 6. Es decir, claro, que esto lo hagan estos países, ¿no? Estonia, que tiene 1.200.000 habitantes, que tiene un ejército de 10.000 hombres, que no tiene aviación propia. Claro, y que estos sean, digamos, los más talibanes, los más radicales, los más chalados, que están dispuestos a inmolarse, como digo, con tal de fastidiar a los rusos, bueno, claro, dices, estamos mal. Además es contagioso porque los nórdicos están también en esa línea. Finlandeses, suecos y tal, están dispuestos a cargarse toda su estructura estatal y a sangrar completamente con tal de fastidiar a los rusos. Aparte de la rusofobia, esta ya casi genética que tienen, lo que hay también es que el fracaso es absoluto. Pero que ya no es solo fracaso militar, es el fracaso económico de la Unión Europea, no lo olvidemos. Es decir, que la Unión Europea se está hundiendo y que Alemania, el gran motor de la Unión Europea, no olvidemos que la Unión Europea, es decir, en sus inicios, cuando se empieza a construir, se hace más o menos el siguiente cuadro. ¿No? Dice, bueno, vamos a ver, aquí tiene que haber, esto se basa sobre todo en la reconciliación entre alemanes y franceses, las dos potencias continentales históricamente más importantes y enfrentadas en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, como los alemanes no pueden mandar, porque tal vez mandan los alemanes, no puede ser, es decir, que Alemania sea el gran motor económico con su capacidad de producción, etcétera, y tal, y que le hagamos la parte política la lleven los franceses. La dirección del tinglado la lleven los franceses y los alemanes bajito. Eso cuando desaparece la Unión Soviética, bueno, primero la caída del 89 del muro de Berlín y tal, esto pasa a la historia y los alemanes se crecen y han creado un dominio económico de Europa tremendo. Dominio económico que se ha acabado. Es decir, ahora mismo Alemania está en caída libre, pero esto lo dicen ya todos. No hay instituto económico que no diga que Alemania está en pleno hundimiento. Y lo que vemos es un fracaso de la Unión Europea. Es que la Unión Europea se está resquebrajando. Y además, esa Unión Europea que habían conseguido los alemanes dominar, están perdiendo también ese dominio. Porque una Alemania que se hunde, que ya no es motor o que cada vez va siendo menos motor económico de Europa, pues es una Alemania con menos capacidad de dirigir Europa y un proyecto que está acabado, que es un proyecto que no tiene sentido histórico ahora mismo. Es decir, la Unión Europea es un proyecto del siglo pasado, es un proyecto de la época de la Guerra Fría y es un proyecto que se presenta como una integración para superar las guerras del pasado,
pero en realidad es un proyecto de debilidad. Como ya no somos nadie, como han perdido los imperios coloniales, es decir, no les queda más que a quienes dominaron el mundo, a los británicos, a los franceses, a los alemanes, a los italianos, etcétera, no les queda otra cosa que juntarse para pintar un poquito, tanto comercialmente como en cualquier otro ámbito, como políticamente. Bueno, pues todo eso ha fracasado estrepitosamente porque ni pintamos nada políticamente, ya estamos viendo que en Ucrania no van a contar con los europeos, es decir, esto es una cosa de Trump, como hemos dicho antes, de Trump y de Putin, que ellos se lo comerán como quieran, pero a Europa ni le van a consultar. Es decir, no pintan nada, hacen el ridículo. La señora von der Leyen está haciendo el ridículo, porque ya no pintan nada. Es decir, y con Trump ya lo vimos, es decir, ¿quién fue? Vamos a ver, no puede ser, para que nos hagamos una idea, la señora von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, todo un gran poder, ahora mismo una Comisión Europea que yendo contra los tratados se ha convertido en un gobierno de facto de la Unión Europea y que dirige, ordena golpes de Estado, es decir, como ya hemos visto, ataques contra la democracia en Rumanía, etcétera, país miembro de la Unión Europea. Bueno, pues esto hace que, desde el punto de vista norteamericano, tiene más importancia, aunque sea a nivel político, digamos, testimonial, invitar a un partido que no es el partido gobernante ni el de la oposición en España, que se llama Vox, y a un señor que se llama Santiago Abascal, es más importante que la señora von der Leyen, a quien se negó a invitar y con la que no trata. Es decir, aunque Abascal vaya de telonero allí a Estados Unidos, porque no es nadie, pero esto da una idea de la visión que tienen de la Unión Europea Trump y compañía, que saben que ya no sirve para nada. Con lo cual la Unión Europea está acabada. Es decir, el grado de crisis económica acá en Alemania, Fernando, cuenta. supuestamente la economía real, la de la calle, no Sí. la de las estadísticas manipuladas, de acuerdo a la cual la economía de las estadísticas, Alemania ya presenta 2 años en recesión y de estancamiento mucho más, con una economía por detrás de los niveles reales de la pandemia, incluso en algunos casos apenas recuperada de la crisis de 2009-2010 en términos de producción real. Pero más allá de esto, anécdotas de la vida cotidiana. Yo a la tarde recojo a mi chiquilín del jardín de infantes. Como abandona el jardín con mucha energía todavía y el enano, el demonio de Tasmania, en verano, con buen clima, bueno, lo acompañó al parque, corretea por el parque, por los juegos, ¿no? Bueno, demás. En invierno imposible por el frío, entonces frecuentamos un mercado, un antiguo mercado, algo parecido, ustedes en Madrid con un mercado muy bonito, ¿cuál es el nombre? El San Miguel. San Miguel. El San Miguel puede ser un mercado pequeño, antiguo, reconvertido en un sitio para picar cosas y tal. Exactamente. Un viejo mercado, el edificio precioso, en algún momento el mercado central del barrio, de carnes, verduras y demás, reconvertido en un lugar de cafés, de bares, etcétera, etcétera. Bueno, y él ahí, eso cerrado, entonces puede corretear por dentro y yo con un cafecito, él a veces con un helado, siempre quiere el helado del color de los pitufos, horrible, celeste, horrible, azul. pero bueno, horrible, pero quiere ese, el chiquitito. El color de la Unión Europea, Dios mío. Es decir, tal cual. Después de ese helado, él siempre pobre, medio flojón, medio con diarrea por la porquería esa, pero siempre quiere el helado azul. Bueno, típico de chiquitito, de chiquilín. Bueno. Y yo ya, como lo frecuento siempre, charloteo con los dueños de los locales. La última vez, 2 de los locales enfrente del cafecito ahí de todos los días, cerrados. Él al borde del cierre y cada vez más en un mercado grande, muy bonito, muy bien puesto. Santino y yo y quizás una parejita más en un mercado de una manzana. Cada vez menos gente, todos los localcitos al borde del cierre y los precios cada vez, bueno, por un lado, las cosas cada vez más caras, pero a la vez, cuanto más caras, menos consumo. Entonces, los tipos todo el tiempo en la lucha entre el aumento de los precios y el descenso de las ventas. Esos todos localcitos de un dueño, ¿no? De una familia detrás de eso.
Bueno, ya varios cerrados, el lugar cada vez más cerrado, más vacío, incluso los sábados por la tarde, el horario de mayor trabajo para un lugar así, también muerto, un cementerio. Esa es la realidad de la economía alemana ya desde hace tiempo, ¿no? Y mientras tanto, esta estúpida recorre ya ni el mundo, ya Estonia con más sanciones. Y por cierto, en Estonia, ¿por qué participaba? ¿Por qué la llamaron de Estonia? Porque participaba en la ceremonia oficial de desconexión Otra de, charadura. claro, de los 3 bálticos del sistema eléctrico ruso, en realidad soviético, de toda la vida, Soviético, de época soviética. soviético. Este es el momento, Fernando, atención a esto, porque es más patético que esto. Goodbye. El presidente estonio, ni recuerdo el nombre, al lado la bruja, el emperador Palpatine von der Brugen, bueno. Y Está muy acá bien, está pero emperador llamando, Palpatine. acá lo llaman los técnicos para el anuncio oficial del momento de desconexión de la infraestructura eléctrica soviética de toda la vida en Estonia y la reconexión a una supuesta infraestructura europea. Y atención a las palabras. Goodbye Russia, goodbye Lenin. No, ačiū labai, ačiū. We made it. ¿Escuchado, Fernando? Goodbye Russia, goodbye Lenin. Como la película, ¿no? Una muy buena película de Daniel Brühl de acá de Alemania, Goodbye Lenin. Y todos aplaudiendo. En la práctica, esto determina un aumento del precio de la electricidad para estos países tremendo. Sí, En lugar sí. de la vieja y querida y barata energía soviética, no, ahora goodbye Rusia, goodbye Lenin, muerto Lenin hace 100 años más o menos. Sí, O no, más que ya ves tú, es decir, con lo leninistas que es Putin y su gobierno, cero patatero. Es decir, bueno, pero vale, venga, ¿qué más celebrando da? aquí un mapita, Fernando, de Es que las... lo gracioso de todo esto es que esto a Rusia no le hace ningún daño. Que le da igual. Que esto a Rusia, es decir, suministraba electricidad a estos tipos que son 4 gatos y que no me supone ningún problema energético ni que sus ventas de energía eléctrica se vayan a resentir, casi al revés. Se Casi quitan de un problema favor. de encima. Sí, Es tal decir, cual, tal cual. con lo Bueno, cual es una chifladura. ahora las líneas eléctricas, en lugar de líneas terrestres, mucho más Seguras. económicas, seguras, controlables, ahora dos a Finlandia, una tercera a Suecia y para abajo una em, a Polonia. Polonia. Y en todas las X, los cortes, acá una evidentemente antes acá a Kaliningrado. Stalingrado. Ahí cortadas 2, acá más, algunas a Bielorrusia. El mundo al revés y estos tarados, ay, goodbye Lenin, goodbye Lenin. Qué pedazo de mamertos, qué idiota. No, es para decir lo que tiene. No, lo que tenías que haber dicho es goodbye Estonia. Porque os vais a. Claro, os habéis metido en un lío. La energía más cara. Ojo, fíjate, es que esto es delirante. O sea, tú ves a esta gente y dices, estos son los mismos que están preocupadísimos. Es una cosa terrible de, justo en esa zona, la zona del Báltico, de los famosos cortes de los cables de conexión, de internet, etcétera, por chinos, rusos, no se sabe, marcianos, en fin, una cosa un tanto opaca, ¿no? Ellos mismos han reconocido, vamos, los informes más serios han reconocido que no está claro quién lo hace, si es un accidente, si no lo es, en fin. Bueno, pues con cortes últimamente bastante frecuentes y ahora van a pasar a depender de estos trazados eléctricos, de estos cables, etcétera, que también se pueden cortar. También pueden ser, pero que es que además, incluso estaba hablando de que pequeños movimientos sísmicos se van a la porra, o no sean pequeños movimientos sísmicos, incluso en Suecia, poner el ejemplo de Suecia, un invierno muy duro haría que los suecos necesitaran más electricidad, con lo cual dejarían de poder suministrar electricidad a los bálticos. Es que es una chifladura. Es decir,
Es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, pero estamos en una especie de... Bueno, estamos sobre todo por parte de algunos países, en un suicidio de Europa directo. Es decir, porque esto ya ni siquiera... O sea, esto es hacerte daño a ti mismo. Porque a los rusos esto les es indiferente. Les digo, les es casi mejor. Mira, un problema que nos quitamos de encima. De hecho, como ya se lo veían venir, Kaliningrado, ese enclave que está rodeado por Lituania y Polonia, ya se reforzó una central nuclear que tienen allí, no sé qué y tal. Es decir, ya lo tienen preparado para no depender, como estos chiflados, de cables de no sé qué. No. Y eso que estamos hablando de Kaliningrado, que es un sitio muy pequeño, o sea, con poca población. Pero lo de los bálticos es que es una cosa realmente, vamos, de un fanatismo, bueno, heredado. No olvidemos que los bálticos son muy curiosos, porque es decir, fueron los más pro-alemanes, por decirlo suavemente, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes, los nazis, invaden la Unión Soviética, pues fueron los más pro-alemanes, ¿no? Pero es que además... Pronazis, ¿no? Sí, no quería decir pronazis, pero sí, pronazis. De hecho, hay una legión letona que estaba integrada en las Waffen-SS, o sea, nada sospechosa de no ser nazi. Bueno, pues estos fueron, cuando estuvieron dentro de la Unión Soviética, de los más beneficiados, como Ucrania, de pertenecer a la Unión Soviética, más que Rusia. Es decir, que fueron privilegiados en la época soviética. Con lo cual dices, bueno, esto es una cosa de fanatismo, de una fobia en contra de los rusos que te lleva incluso, vamos, esto es de psiquiatra, quiero decir. ¿Te acuerdas que alguna vez hemos comentado que había que crear una nueva disciplina que sería la geopsiquiatría? Porque es que esto no se entiende más que con un fanatismo antirruso que te lleva a sacrificar a ti, a los tuyos. Bueno, a ver, estas élites no van a... El señor presidente de historia no va a vivir mal. Haya electricidad poca o no, o suban los precios como van a subir, pero bueno, es una gente que no olvidemos, al final se han convertido en una élite europea que desprecia profundamente a sus pueblos y que le da absolutamente igual lo que pase en sus países. Ese es el gran problema, ¿no? Eran globalistas favorables a Biden, a los demócratas, al señor Larry Flynn de BlackRock, etcétera, y ahora se han quedado con que el imperio, como yo digo, es decir, ha pasado de ser un imperio globalista a un imperio soberanista. Pues han puesto a Trump ahí y a romper, digamos, la globalización, por lo menos la globalización entendida como la globalización norteamericana o estadounidense a nivel mundial, para fastidiar a los chinos. Y en eso están. Y estos han quedado ahora mismo, pues, fuera de la historia. Es decir, de la historia con mayúsculas, no solo de la historia con minúsculas. Es decir, defendiendo chifladuras del pasado y además defendiendo organizaciones que ya son profundamente disfuncionales, como la OTAN. Si es que ya no es un problema de la OTAN, el problema de la OTAN ya no es que estés a favor ni en contra porque hagan barbaridades, que las hacen o que las salen hecho. El problema de la OTAN es que es un instrumento inservible, roto. Es decir, que no sirve para nada, ni siquiera sirve para el propio Estados Unidos. Por eso Estados Unidos y Trump en concreto dice que la OTAN solo me sirve para una cosa, para que aumenten los gastos en defensa y me compren armamento, que es lo que lo estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo. Y también para otra cosa, para lanzar a los europeos contra los chinos. Para eso no utilizo la OTAN, para eso utilizo la Unión Europea, que es para lo único que me interesa, los europeos, para que le pongan aranceles y lo que venga a los chinos y que los chinos se ensarcen en una guerra comercial con los europeos y no tanto con Estados Unidos. Para que sirvan de ariete, de vanguardia, o sea, para eso nos quiere. Pues estos están encantados de eso, de sacrificarse. El problema ya no es estas élites, el problema es las poblaciones, que estemos tan aborregados, tan adoctrinados, tan estupidizados, aunque no sé si eso, esa palabra me la acabo de inventar, pero bueno. No, como que no, estupidizados, sí. Estupidizados, sí, bueno, seguramente. Estupidizados. Que es que ya no vemos nada venir, vivimos en otro mundo. Somos poblaciones, pues eso, lo de los alemanes, ¿no? Que bueno, que todavía creemos
que bueno, pues esto es una cosa pasajera de unos años y luego otra vez florecerá Europa, el jardín de Borrell, la economía y tal. Que no, señores. Que no va por ahí las cosas, que se han equivocado. Que Europa, su época dorada se acabó. Pero es que no se acabó su época dorada, es peor aún. Estamos ante el ocaso de Europa. El ocaso, como todos sabemos, es cuando el sol se pone. Y cuando el sol se pone, llega la oscuridad, llega la noche. Esa noche va a durar mucho tiempo. Europa será absolutamente irrelevante en política y en economía. Y nos empobreceremos a un nivel que ni nos imaginamos. Ya lo estamos haciendo. De hecho, la pérdida de poder adquisitivo no de hace un año, ni de 2, ni de 3, viene de lejos. Sí, incluso sí. más allá del 2008-2009. Pero bueno, sí, especialmente sí. a partir de ahí es brutal. Es decir, con lo cual es que no, esto es estar fuera de la realidad. Te puede gustar o no, pero es un hecho tan evidente, o sea, hay tantos datos que lo apoyan, que lo avalan, que es que se acabó. O sea, Occidente, tal y como lo entendemos, incluso Estados Unidos, que terminará pegándose la bofetada como imperio, con Trump, sin Trump, con Elon Musk, con Vance, da igual a quien pongan. Es decir, en el mejor de los casos será un parche, es decir, será un pequeño parche que haga que Estados Unidos prolongue un poquito más esa capacidad imperial, ¿no? Ese estatus imperial, pero poco más. Es decir, ya no tienen para más. Y lo que estamos viendo es eso, que esto ya no, o sea, se ha acabado. Es decir, que esos 500 años, desde el Renacimiento hasta ahora, donde Europa ha ido creciendo y dominando el mundo hasta la Primera Guerra Mundial, básicamente, donde la liamos parda porque nos pegamos entre nosotros, eso se ha acabado. Se acabó. El mundo está en Asia. Es que es así. Es que los crecimientos asiáticos de PIB, vamos, no son comparables. Cógete los países ASEAN, la mayoría de ellos. Ya no digo China, es decir, o la India. Vamos, es decir, pero es que cojas cualquier dato y te das cuenta que el mundo pasa por Asia. Porque por población, riqueza, petróleo, gas, oro, tierras raras, como hemos hablado antes. ¿Por qué tiene Trump tanto interés en las tierras raras de Ucrania o de cualquier lado que pueda coger? Porque él tiene muy pocas. Y por eso quiere ir a Groenlandia, que también tiene y tal, y a donde haga falta. Porque el mayor productor mundial y el que tiene las mayores reservas es China. Y China, si corta las tierras raras, produce un desastre de tal calibre en Estados Unidos, pero de los gordos. Pero lo de Estados Unidos sería una nimiedad comparado con el desastre que produciría en Europa. Todavía Estados Unidos tiene algunas, es decir, aunque llevan años sin explotarlas, pero bueno, pueden poner las minas digamos, reabrirlas, etcétera. Puede tirar de algunos de sus aliados más fieles, como por australianos, canadienses, ahí todo el tema anglo, que tienen capacidad minera y tal. Pero los europeos, que no tenemos nada, absolutamente nada. Es decir, es que, vamos a ver, nos cortan las tierras raras y olvídense ustedes de los móviles, que sin tierras raras no hay móviles y ordenadores. En fin, una cosa realmente tremenda de la que no somos conscientes los europeos. Fernando, vamos a redondear con humor, como siempre, con algo Mejor. preparado aquí, porque si en un no... ratito, o ya en 2 minutitos, comienza el programa de Santiago Martínez en nuestro canal hermano de MP Geopolítica, así lo pueden enseñar a él. Operación Gladio, segundo. Uy, muy interesante eso. Interesante. Menuda historia. ¿Qué tal? Las películas de James Bond, a su lado, una tontería, ya lo digo. Sí. ¿Qué tal de likes? 2.500 demoledores conectados, 1.800 likes, 700 likes abajo de lo que deberíamos. Por favor, por favor. Por favor, ayúdenos contra la censura. El algoritmo nos persigue, que esto está muy complicado, de verdad, y que lo de los likes cuenta muchísimo. Es decir, que es que, además que nos la estamos jugando, parece que no, pero... que aquí este señor que veis aquí, Ezequiel, no está en Argentina, está en Berlín, que es una ciudad europea, y yo en Madrid, que también, que son ciudades de la OTAN, que son ciudades de la Unión Europea, que es que aquí nos persiguen,
básicamente. Es decir, Literalmente. no solo el algoritmo, sino los propios gobiernos que ya están implementando leyes, la Unión Europea entre ellas, es decir, para la censura y la sanción. Ojo, o sea, ya no es que no te dejen decir una cosa, es que además te van a imponer una sanción que en principio podrá ser a lo mejor monetaria, pequeñas cantidades, la prohibición de hablar, yo qué sé, pero es que puede terminar en una cárcel, en una pena de cárcel. Ya ha habido casos con algunas leyes, por ejemplo, aquí en España, simplemente por opinar de una manera que no era la correcta, digamos. Ojo, que nos la estamos jugando de verdad. Quiero decir, y esto lo hacemos porque al final uno salta. Quiero decir, aunque llega un momento que cuando ve todas estas cosas y tal, dice, mira, o las cuento o reviento. Exactamente. ¿Verdad, Ezequiel? O las cuento o reviento, porque es que no puedo ver tanta injusticia, tantas burradas todos los días. Entonces, las cuento. Fernando, a propósito de designaciones delirantes Sí. bueno, en las clases dirigentes, en Europa, pero también en Estados Unidos, acá la designación de la asesora principal de la oficina de la fe de la Casa Blanca. La Casa Blanca con una oficina de fe, quizás algo así como el Ministerio de Culto, sinceramente nunca he escuchado, pero bueno, aparentemente una oficina de fe con una asesora en jefe, esta señora designada recientemente por Trump, una reverenda, claro, sí, reverenda, y aquí su arenga religiosa poco antes de la elección. Allá no realizan distinciones. La Iglesia Católica, si bien obviamente participa en política, realizan intervenciones más sutiles, ¿no? Sí. Bueno, no, allá las iglesias evangélicas neopentecostales, directamente participan como mítines políticos y realizan el llamado al voto de tal o cual. Bueno, esto así, lo único agregado por el editor del video, un muchacho pasando para un lado y para el otro por detrás de esta señora, pero el discurso y todo lo demás, esto sin toqueteo, sin manipulación. Atención a esta señora, esto en inglés, pero no voy a realizar la traducción. Atención. And strike and strike and strike and strike and strike until you have victory. For every enemy that is aligned against you, let there be that we would strike the ground, for you will give us victory, God. I hear a sound of abundance of rain. I hear a sound of victory. I hear a sound of shouting and singing. I hear a sound of victory. I hear a sound of an abundance of rain. I hear a sound of victory. I hear a sound of an abundance of rain. I hear a sound of victory. The Lord says it is done. The Lord says it is done. The Lord says it is done. For I hear victory, 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 victory in the corridors of heaven. In the corridors of heaven, victory, 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 victory. For angels are being released right now. Angels are being dispatched right now. Hamanda aka ata raka teda baka sanda ata ambo osa kata rite eke banda ata rike didi ashata. For angels have even been dispatched from Africa right now. Africa right now. Africa right now. From Africa right now. They're coming here. They're coming here. Hace un rato largo, Fernando. Victory, victory, victoria, victoria. Recién no los nombres de Pokémones, sino supuestamente nombres de ángeles. Pero bueno, esta la señora... Pero lo está, tal y como lo entiendo yo, lo está rapeando. Sí, más o menos. Sí. Bastante talentosa para Victoria, ganaremos, tal, no sé qué. Toma, plan, este famoso se lo va a cargar, algo así. I hear the sound of victory. 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 Ahora yo en duda con si el tipo realmente agregado o alguien caminando por detrás leyendo el diario. Pero qué bizarro, qué bizarro. A ver, pero esto da una idea de lo mal que estamos en Occidente, quiero decir, de la cabeza. O sea, hemos llegado ya a un punto que estamos chiflados. O sea, yo creo que ahora mismo lo que más exportamos no es, yo qué sé, mercancías manufacturadas,
producto, el petróleo, por supuesto, nada de eso, no. Lo que más exportamos es locura. Quiero decir, porque esta señora, vamos a ver, esta señora tiene un problema. Yo al principio creí que era la niña electrocista pues, versión 2.0. Es decir, pero solo le ha faltado girar la cabeza. Así. Y luego, pues la ves ahí como una loca. Dices, pero vamos a ver, viene de una tradición ya muy larga del siglo pasado. O sea, esto no es nada del telepredicador. O sea, un telepredicador es un señor que es el líder de una iglesia de este tipo, más o menos protestante, evangélica, en fin, en sentido muy amplio, y el señor o señoras y tal, pues hacían un show televisivo, con todo, con cánticos, con no sé qué y tal, y entonces pues se movía para arriba y tal, pues sí, lo mismo, pero claro, estos niveles ya, esta señora está poseída, entonces claro, puesto que estamos en el departamento este de la fe, pues no me extrañaría de que estuviera poseída. Por el diablo, Satanás, recién Belcebú, confirmado el video, el señor caminando por detrás, no editado. Eso real. Recién visto el video en medios occidentales, republicando el video, y el video el mismo, con el señor caminando. Pues ya, lo del señor por detrás, ya, a ver cómo interpretamos eso, Ezequiel. Esto va a hacer, necesitaremos un análisis y una investigación en profundidad para ver qué supuesto sentido han querido dar los organizadores de este evento con esta señora absolutamente ida de la olla, rapeando estupideces como una posesa y el señor pasando por detrás. O sea, el significado se me escapa. Esto ya me supera. O sea, esto es una cosa... toalla, recuerda un poco el negro del WhatsApp, ¿no? Con la toalla acá en el brazo. Y como una revista. Idea, ¿sí? Fernando. Mamita, o sea, vamos a ver, es que... yo con esto he visto una vez y con la idea de, esto es una edición de alguien curioso, pero después en esta otra toma, el tipo caminando por detrás y recién confirmado en otras fuentes que esto es real. Y luego por aquí he visto una señora, una sí, chica y tal, una chica, pero que se mueve también sí, animando, como cheerleader y tal. Eso visto muchas veces en las iglesias neopentecostales, alguien delante en la primera línea arengando como poseído por el espíritu y hablando en lenguas, como lo llaman. Pero este muchacho atrás... Pero esto... Bueno, vamos a ver, yo ya me he quedado patidifuso, o sea, me he quedado ya... Para, que te va a dar algo. Nombre de los santos, muy bueno, como yo recordaba los Pokémones, ¿no? La canción de los Pokémones, nombrando a los Pokémones. Bueno, Fernando. A ver, esto no, pero esto así, visto así, esto es la versión actual, digamos, de una arenga absolutamente irracional, porque aquí no se está argumentando nada, de una arenga con toda una escenificación, y esto tiene su origen, o por lo menos parte de su origen, en unos señores que hacían estas cosas, no lo hacían rapeando, ni decían estas tonterías, estaba más los discursos estaban más preparados, que lo hacían, por ejemplo, en Nuremberg, en el manifestódromo de Nuremberg, con una gran escenificación, donde se hacían arengas, incluso especialmente cuando eran de noche, puesto que la noche, con las antorchas y todo el aparato potenciaba mucho más la conexión con el grupo, pero esto es lo que tenemos ahora. Es decir, pero es heredero de aquello. Es heredero. Es decir, bueno, es decir, ahora, o sea, con esto yo creo que queda claro lo de la decadencia de Occidente. Es decir, es que esto no tiene vuelta atrás. De la Casa Blanca, esto oficial de la página de la Casa Blanca, whitehouse.gov. El presidente Trump anuncia, perdón, no en traducción inglesa acá. Sí, anuncia nombramientos para la oficina de fe de la Casa Blanca, la pastora Paula White Cain, esta señora. Y esta señora se encarga de hacer estas cosas de manera oficial. O
sea, También acá acá el Instagram de la señora, pues yo ya con miedo, sinceramente, del clic en el Instagram de esta ¿qué va a señora. salir de ahí? Ay, Dios santo. Pues Bueno, uy, sí, va. esta es la señora. Acá con Trump, atención, acá con Trump. Acá con Mira, a ver. Trump y todos ahí Ya rezando. es delirante que la presidencia de un país tenga un Dios. departamento que es, ¿cómo se llama? El departamento De del no sé fe, qué de la de fe. fe. De Atención fe. al viejo acá con el traje violeta. Pero bueno, esto los Estados Unidos hoy, este occidente hoy, de un anciano senil con la baba cayendo por acá, ¿no? Strike, 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 strike. Fernando, como siempre, muy buena la charla de hoy domingo, demoledores y demoledoras. Muchas Ya gracias por habernos sabéis. acompañado. Por favor, ayúdenos con el like contra la censura. Beatriz Pulido, mil gracias por la moderación, como siempre. Ya comenzó el programa de Santiago Martínez en nuestro canal de MP Geopolítica, debajo el enlace, no lo desaprovechen. Y Fernando, de nuevo con nosotros el miércoles, ¿verdad? Así es. Yo ahora mismo me voy directamente a meterme unas cuantas drogas porque es que después de esto es que no me recupero. O sea, esto me ha dejado ya catatónico para el resto de la semana. Entonces voy a ver si reacciono, no sé. Te entran ganas de meterte algo en vena, decía, o de tomar ayahuasca o algo así, porque dices, ya estamos perdidos. Sí. Esto es una cosa delirante. O sea, la decadencia de Occidente es inevitable. Ya os habéis dado cuenta. Esto no hay quien lo levante. O sea, esto es irreversible. Aquí lo que se trata de dilucidar es este desastre, lo que le va a costar al mundo, a la humanidad. Y en eso estamos. Es decir, porque todo apunta a que le va a costar mucho. Y cuando digo mucho, no solo en términos económicos, sino en términos humanos. Es que hay gente, bueno, en fin, no sigo porque es que por en el manos programa de quienes Santiago, están. por el programa de Santiago. Por el programa de Santiago. Fernando, querido, un abrazo, demoledores y demoledoras. Chau, chau. Venga, hasta luego, gracias.